No cabe duda que el estreno más esperado de este mes de julio es sin duda La Odisea de Christopher Nolan, pero en medio de este gran estreno hay otra obra que puede que haya pasado algo desapercibida, he visto alguna cosa mencionada, pero no está siendo lo que está centrando la atención y aún así creo que era interesante comentarlo un poco en el canal en una crítica, que es esta película estrenada por la distribuidora A24 con el nombre La muerte de Robin Hood, y sobre todo pues lo que más atrae la atención de esta obra es principalmente que el protagonista está interpretado por Hugh Jackman, ¿no? Una versión que parece que lo más interesante que presenta la película alrededor de este personaje legendario, histórico de este Robin Hood, es una versión bastante desmitificadora, ¿no? Bastante distópica, donde observamos principalmente los últimos días de la vida de Robin Hood, pero no como esperamos en un principio. Pero realmente es una película interesante, aporta algo que no sepamos de Robin Hood, es una buena experiencia cinematográfica. Todas las respuestas a estas preguntas homofilnautas las compartimos juntos en esta crítica de la última película de A24 con el nombre La muerte de Robin Hood. Desde luego, si sois fans de todo este folclore, ¿no? Todas estas películas medievales que nos llevan a otras culturas, que nos transportan a otras épocas, y pues sin ir más lejos, ¿no? Cuando entráis en la película, en esta La muerte de Robin Hood, protagonizada por Hugh Jackman, lo primero que vais a notar, si por ejemplo sois amantes del cine de Eggers, es que os va a transportar muchísimo todo lo que es la ambientación, que yo creo que seguramente es de las mejores partes de esta obra, es de lo que más me ha impresionado, sobre todo en la primera hora de duración, ¿no? Cómo se escoge la música, cómo se escogen los sonidos, cómo esa música folclórica, esa música cultural te transporta como a esta especie de época, ¿no? Donde se juega bastante no solo con el contexto histórico, sino también a nivel de leyenda y de lo que significaba este personaje de Robin Hood, y realmente es ahí donde en una primera hora de la película bastante trepidante, bastante salvaje, ¿no? Sería un poco esta película como esa de Northman de Eggers, pero una versión, digamos, con algunos problemas más seguramente, y tiene bastantes momentos en los que te desengancha en cuanto a ritmo en todo su metraje, pero una versión bastante más salvaje, ¿no? Bastante más gore, bastante más brutal, bastante impresionante e impactante desde un principio, ¿no? Yo creo que la primera hora, luego es verdad que se aleja un poco de esto, pero la primera hora de la película ve mucho de lo que hacía funcionar a The Northman, ¿no? De entremezclar todo ese concepto audiovisual, todo ese acercamiento de los planos poco a poco a los personajes, donde se juega mucho con la iluminación, con los colores en la noche, las luces que acompañan, ¿no? La ambientación de la película, y sobre todo ese ritmo, ¿no? Que es muy trepidante al principio, que vemos a un Robin Hood, a este Hugh Jackman totalmente pasado de rosca, ¿no? En esos últimos días, en esa vejez, ese anciano que se nos muestra en la película. Parece principalmente al principio de la película, parece que vamos a conocer a un personaje bastante carismático, con el que podemos empatizar, pero que poco a poco la película se va a esforzar en ir alejándonos, ¿no? De ese intento de comprender al personaje y más de empezar a rechazarlo, de empezar a verlo de otra manera, ¿no? Esa desmitificación que hablaba un poco introduciendo esta crítica. Y es que es una primera hora que he leído sobre todo en muchas opiniones y muchos comentarios, que es de lo que más ha gustado, que ha sido bastante arriesgada y bastante valiente, y es bastante adictiva, ¿no? El ritmo que coge, lo que va sucediendo, hay muchas muertes, ¿no? A niños con flechazos, también escenas bastante salvajes, bastante gore, que no me esperaba ya de un principio, donde nos va a ir ayudando, ¿no? Esa violencia que se muestra al principio a entender un poco en qué consiste esta obra, ¿no? Una obra que va a intentar hacernos ver el otro lado de toda esa leyenda que acompaña a Robin Hood, este personaje que ayudaba y le robaba a los ricos para dar a los pobres, pero que seguramente, y en muchos textos, muchas descripciones históricas reales de el que podía haber sido realmente este personaje a nivel histórico, pues se habla de que también podía ser un forajido y hubiera necesitado sí o sí la violencia en muchos momentos, ¿no? Y que al final todo se romantiza mucho de hecho hace poco cuando hice el vídeo de la Odisea pasó un poco lo mismo, ¿no? Se romantizaba toda la historia de Homero con el paso de los siglos para atraer a la gente. Un poco lo que plantea la película con Robin Hood es que hay esa romantización del personaje, ¿no? De la leyenda, que luego se va viendo y la película te va metiendo en un entorno que no te esperas, y es bastante sorprendente de un principio cuando vas viendo que es un personaje despiadado, un personaje que todo lo que le rodea es venganza, ¿no? De las personas con las que ha tenido que acabar en su camino, pues acaban buscándolo, ¿no? Familiares, todo tipo de personas va a intentar matarle y la muerte le persigue desde el inicio de la película. Es un inicio muy bueno, pero eso tiene una desventaja, un inconveniente principalmente, que es que al final es difícil aguantar ese ritmo durante todo el metraje, ¿no? Creo que en The Northman, por ejemplo, que la comparaba con ella, pues era más increchendo, ¿no? Y sobre todo era una película que creo que jugaba más a la épica, ¿no? Era una de las
películas más épicas que hemos tenido en los últimos años seguramente. Juega más a la épica, no aquella de Northman, a ir haciendo crecer al personaje poco a poco a medida de lo que le iba pasando en la obra. Aquí ya de primeras, ¿no? Vemos una figura bastante impactante, bastante impresionante y bastante salvaje, ¿no? De este Robin Hood, de Hugh Jackman. Ya de principio nos los muestra así y es tan fuerte el ritmo del metraje al principio y es tan impactante que luego la película yo creo que está sobre todo dividida en 3 actos. Creo que el peor sin duda es el nudo de la película, donde también nos ayuda a conocer a otro personaje que va a ser bastante interesante en el desarrollo de lo que pasa en la obra, y este es el personaje de Jodie Comer, ¿no? Que también esta actriz salía en las películas de 28 años después recientemente y a mí me sorprendió porque no la conocía. Aquí está bastante bien en su papel, pero creo que el ritmo que coge la película en el momento en el que aparece, ¿no? Como un personaje de una hermana religiosa que ayuda a la gente, que va cogiendo a la gente que tiene problemas en cierto momento de la obra, y en un momento pues llega este Robin Hood y necesita su ayuda, ¿no? Lo dejan allí cuando están a punto de matarlo, uno de estos familiares, una de estas personas que lo va persiguiendo y va intentando acabar con él, está a punto de hacerlo, pero es como si lo persiguiera y se juega mucho también con ese punto, ya os digo, folclórico de las maldiciones, de como si la muerte para él fuera la solución, fuera la salvación, fuera el escape y él acabara al final persiguiendo a esa muerte, ¿no? Pero la muerte huyera de él al principio de la película, de hecho está a punto de morir y no lo hace, pero aún sigue viviendo y lo dejan allí siendo cuidado por esta hermana que interpreta Jodie Comer, donde la película en ese segundo acto toma un momento más de reflexión y yo creo que el objetivo principal que tiene esta obra de la muerte de Robin Hood, si vais buscando, ya os digo, una película más épica, más de batallas, más de contexto histórico, no os va a gustar absolutamente nada la película, ¿no? Porque al final creo que juega más a la baza de esos segundo y tercer acto. Un segundo acto flojito porque veníamos de un primero muy fuerte y decae bastante el ritmo y no acaba los personajes y la trama, creo que es más que las interpretaciones, que creo que están muy bien, y todo el diseño de producción, todo el diseño de los vestuarios, todo el diseño de iluminación y de puesta en escena, que A24 la verdad es que lo domina increíblemente, o sea, es que todas las películas no hay ninguna que no me haya sorprendido en ese aspecto, pero sí que creo que esta es una de las películas más flojas en cuanto a narrativa, en cuanto a ritmo, en cuanto a guión y en cuanto a hilar, ¿no? La historia que presenta la obra, porque en ese segundo acto, un segundo acto en el que el personaje de Robin Hood pues se va empezando a redimir, ¿no? Va empezando a ver la vida de otra manera y esa ansia por encontrar la muerte desde la violencia, desde el intentar defenderse de todos estos que lo atacan y de alguna manera ir matando a los que se va encontrando por el camino al principio en la primera hora trepidante, llega un punto en el que conoce a este personaje de Jodie Comer y es un punto muy importante en la trama porque se produce un desarrollo de este personaje, ¿no? No solo por él, sino también por una niña que no os diré mucho alrededor de la trama para no destripar mucho, pero también coge cierta importancia y cierta conexión con el personaje de Hugh Jackman, y este Robin Hood, un Robin Hood que cada vez nos vamos distanciando más y yo me cuesta mucho empatizar y va un poco con ese objetivo la película, con este personaje lo vamos desmitificando, vamos quitándonos esa visión de leyenda que tenemos de él y vamos entendiendo un poco lo que podría haber sido la realidad de este personaje en un contexto complicado, ¿no? Que se le planteaba en aquella época medieval de la película, y poco a poco el personaje se va desarrollando a partir de ahí, pero lo hace de manera muy, muy lenta, un poco torpe incluso, falta bastante acción, falta bastante dinamismo en el segundo acto, y luego sí que es verdad que hay un tercer acto donde esa fuerza se recupera un poco más, ¿no? Vuelve a surgir un poco más la película, no solo a raíz del desarrollo de Robin Hood, sino también de esta niña que va tomando cierta importancia y que lo acompaña en ese último tramo, y el personaje de Jodie Comer, y luego ciertos personajes que aparecen como una especie de fantasmas del pasado, donde la actuación, ¿no? Y digamos que las acciones que van a rodear al personaje de Robin Hood respecto a ellos, pues la toma de decisiones que va a ir tomando va a ir cambiando, ¿no? Y va a ir trascendiendo esos conflictos internos que presenta el personaje en la primera hora de la película para presentar pues un personaje distinto que finalmente va a acabar aceptando la muerte, va a acabar perdonando no solo a todos aquellos que lo persiguen para intentar matarlo por ser este forajido que actúa desde la violencia y desde el odio, sino que también se va a perdonar a sí mismo en cierto momento de la película y va a ir avanzando a ese desarrollo del personaje. Es un poco el objetivo que trae la película, ¿no? Es una película que parece como algo épico y contexto histórico, pero acaba siendo algo más intimista, más reflexivo, más distópico, pero desde el punto de vista de que entendamos la posición del personaje, y casi todo lo que es el gran porcentaje del metraje se centra en ese desarrollo psicológico. Pero creo que el ritmo está tan descompensado, como os decía, con respecto a la primera parte, que no acaba de cuajar bien la película y no acaba de ser un producto mínimamente redondo que puedas estar
estar atento en todo momento, ¿no? En cierto momento se vas a acabar aburriendo si no acabas de entrar en la historia de este Robin Hood. Y sí que tiene cosas que me han gustado, sí que tiene cosas que me han gustado. Por ejemplo, ya os digo que lo que más creo que son, sobre todo las interpretaciones de Jodie Comer, que hace de esta hermana que ayuda a la gente, y el personaje de Hugh Jackman como Robin Hood. Estos dos personajes realmente, estos dos actores, que diga este actor y esta actriz, realmente es lo que salvan un poco la película gracias a sus grandes interpretaciones. Es muy exquisito, ¿no? Todo lo que rodea a 24, tengo que decir que siempre cumple en ese aspecto y no me puedo quejar. Pero sí que sabiendo un poco lo que hay detrás, pues le pedía un poco más a otros aspectos de la película que no me los ha dado. Así que estoy un poco en esta línea de que es una película pues disfrutable, entretenida por momentos, pero que el resto de elementos de la película les ha faltado, ¿no? Les ha faltado lo que es la narración, lo que es el ritmo, lo que es la estructura, lo que es el contexto del personaje, la trascendencia y sobre todo una cosa que me ha faltado muchísimo y para que esa actuación de Hugh Jackman, ¿no? Ese descenso a los infiernos, ese ir dándose cuenta de lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y sobre todo ahí Jodie Comer, como os digo, juega un papel fundamental, pues me hubiera calado más, me hubiera funcionado más si hubiera tenido un poco más de épica la obra, ¿no? Pero creo que va tan apresurada a la parte de batalla, a la parte salvaje, a la parte brutal, visceral, y esto, hay un abruptus, ¿no? Un corte abruptus donde esto para por completo en mitad de la obra, que a mí ese corte, ese gran corte que tiene la película un poco antes de la mitad, no me ha funcionado y me ha quitado esa parte épica que creo que una película como esta, que copias tantas cosas de The Northman, de Eggers, que traes todo este contexto folclórico y toda esta especie de transportarte a esa época medieval y a esta supuesta leyenda que era Robin Hood, pero desde una versión más negativa, más pesimista, pues tiene que tener épica, tiene que tener ese punto de épica que yo no lo he sabido encontrar. A lo mejor en vuestro caso, si veis la película, pues sí que os sirve simplemente con esa primera hora inicial, pero para mí no ha sido suficiente para que fuera un producto más redondo hasta el desenlace del metraje. Pues nada, Mofilnautas, hasta aquí mi crítica de esta, La muerte de Robin Hood, distribuida por A24. Como siempre, si os ha gustado esta crítica, si os gustan los vídeos, análisis temáticos, todo lo que traigo, dejadme un like, me ayudará a compartir, suscribiros al canal, cualquier cosa. También en los comentarios me gustaría que me dejarais, ¿no? Si os ha gustado a vosotros la película, si la habéis visto, pues todas las ideas, opiniones que tengáis, comentarios de esta obra o otra relacionada, me la dejáis en los comentarios y como siempre estaré encantado de leer y de responder. Ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego.